Solemos mirar hacia atrás para ver cómo hemos evolucionado, para comparar cómo éramos, cómo vivíamos o cómo se investigaba, para aprender y en muchos casos para no repetir. Pero muchas veces nos olvidamos ya no solamente de mirar al futuro, sino de detenernos en el presente. Sociedad y salud global en el siglo XXI. Este es el título de la conferencia inaugural de esta 10ª edición del Congreso de Personas con Cáncer y sus familiares, y que va a impartir el director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio de Sanidad, Fernando Simón Soria. Gracias. O sea, Cada uno que le toca. ha sido. Hola, buenas tardes y perdón, estaba despidiéndome del consejero y me he despistado un poquito. Bueno, primero me gustaría agradecer a la asociación, a Juan, a Pachi, a Chema, por haberme invitado a dar esta charla que me hace una ilusión especial. A mí me invitan a dar muchas conferencias, charlas, presentaciones de temas científicos en muchos lugares, pero la verdad es que los que más satisfacen, aunque te esté dando este sol tremendo aquí en los ojos, los que más satisfacen son los que se dan en foros como este, en foros donde están los que en principio se tienen que beneficiar de todas las acciones que hacemos los sanitarios, seamos de la profesión que seamos y seamos de la institución que seamos. Y yo creo que eso es muy importante. Voy a tratar de dar una charla que espero que sea de interés, en la que mi objetivo es tratar de poner un contexto a lo que estamos viviendo en este principio del siglo XXI, que ya no está en principio, ya llevamos un cuarto de siglo. Pero me gustaría que todo eso que todo el mundo comenta, que si ahora hay más epidemias, que si ahora hay más cáncer, que si ahora hay más enfermedades, que si ahora tenemos problemas, que el mundo va hacia el precipicio, que entender un poquito por qué. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que ha hecho que el mundo haya cambiado tanto y tan rápido en estas últimas décadas? Saber o tratar de modificar un poquito, aunque solo sea un poquito, vuestra forma de pensar respecto a lo que vivimos. Tratar de que salgamos de nuestros problemas grandes, probablemente, pero circunscritos a un ámbito muy pequeño y que los pongamos en un marco general mucho más amplio. Eso es lo que me gustaría. Y sobre todo que estemos constantemente preguntándonos por qué. Es una de las palabras, dos palabras a veces, que a mí me parecen más bonitas. Todos los niños las hacen constantemente y desgraciadamente muchos adultos dejamos de hacerlas cuando dejamos de ser niños. Y yo creo que es importante el mantener siempre esa inquietud, esa pregunta, ¿por qué está pasando esto? No ¿por qué me ha pasado a mí? No ¿por qué soy yo el más desgraciado del mundo? No. El por qué para generar conocimiento. El por qué para saber mejor cómo enfrentarnos a las cosas. El por qué para saber mejor qué podemos esperar del futuro. Y ese sería el objetivo de mi charla, que no sé si lo conseguiré porque en el rato que tengo y con lo que me gusta hablar probablemente no pueda conseguirlo, pero lo vamos a intentar. Mi charla se titula Sociedad y Salud Global en el siglo XXI. Y se titula así porque una de las cosas que cada vez que me paro a pensar en la situación de salud actual más me afecta o más me preocupa o más me hace entender por qué tenemos esta salud es empezar a entender un poquito cómo es la sociedad de ahora. Porque la sociedad de ahora no tiene nada que ver con la sociedad de cuando a mí me enseñaron a entenderla. A mí me educaron en los años 70-80, yo nací en 1963, en los años 70-80, y los que fuimos educados en aquella época, que además ahora tenemos capacidad de decisión hasta cierto nivel, algunos mucha, como el consejero, yo una poquita, porque soy un director de una unidad del Ministerio, pero los que estamos ahora con una cierta capacidad de decisión, mayor o menor, fuimos educados en un mundo que no tiene nada que ver con este. Nada.
Cuando nos paramos a pensarlo entendemos, pero en nuestra vida diaria, en nuestros reflejos, en nuestro modus vivendi, todavía no hemos sido capaces de incorporarlo. Y por mucho que nos cueste, tenemos que dejarnos aconsejar por nuestros hijos y nuestros nietos. Antes éramos los padres y los abuelos los que aconsejábamos. Ahora, la velocidad a la que ha cambiado el mundo está haciendo que sea casi al revés. De todas formas, vamos a intentarlo. ¿Por qué el mundo es ahora como es? Yo creo que uno de los factores más importantes es cómo ha evolucionado la población del mundo. Los seres humanos, el Homo sapiens, existe aproximadamente, los homínidos, aproximadamente 200.000 años. Y la población del mundo ha sido relativamente estable. Siempre ha ido creciendo, año a año crecía un poquito, pero prácticamente estaba estabilizada. Los mismos que nacían, el mismo número de los que nacían era el número de los que morían. Siempre había un pequeño incremento, pero durante miles y miles de años, y estoy hablando a lo mejor de 100.000, 150.000, 190.000 años, de esos 200.000 que he dicho, el ser humano tenía una tenía una población más o menos estable. A partir del Neolítico, cuando empezamos a ser sedentarios, a cultivar, etc., hace 10.000 años aproximadamente en Mesopotamia, por esos Tigris, Éufrates, todo eso que nos enseñaron en el colegio, la población empezó a crecer un poquito más, pero muy poco. Fijaros en la gráfica y en la línea de abajo. Sin embargo, daros cuenta que de pronto, hacia 1800, algo pasó. Más o menos, 1800. Pasó algo que hizo que se disparara el crecimiento de la población. Se dispara de una manera enorme. Y hemos pasado de 1 millón de humanos hace 10.000 años a casi 9.000 en 2025. En 2023, 8.500. Ahora somos ya casi 9.000 millones de habitantes. Y ese crecimiento se ha producido no en los 200.000 años que hay humanos, no en los 10.000 años desde el Neolítico, sino en los últimos 200 años. Y dentro de esos 200 años tampoco ha sido homogéneo el crecimiento. En esos 200 años, me han dicho que apunte hacia allí y tenía que salir algo, no ponerse negro. Ahí. El crecimiento en los últimos 200 años ha sido así. En 1800 había más o menos 1.000 millones de habitantes en el mundo. En 1900 unos 1.500 millones de habitantes. Se había multiplicado por 1,5 veces, que era una barbaridad comparado con los periodos previos. Pero es que desde 1900 hasta el año 2000 pasamos de 1.500 a 6.500 millones de habitantes. Y ahora ya casi 9.000. Y el crecimiento más importante se ha producido en los últimos 70 años. 50 años. En 1970, finales de los 60, principios de los 70, éramos aproximadamente 3.000 millones de habitantes en el mundo. En 50 años nos hemos convertido en 9.000. Y ese incremento de población no se ha producido porque hayan nacido más personas. Han nacido más o menos la misma cantidad de personas, obviamente por habitante. De 1.000 personas nacen, aunque nazcan por habitante los mismos que de 1 millón, en números brutos somos más, son muchos más. Pero lo cierto es que la tasa de natalidad no ha cambiado drásticamente. Lo que ha pasado es que hemos alargado la vida de las personas, sobre todo de la infancia, de los niños. Hemos evitado que la gente se muera antes de tiempo. Morirnos nos vamos a morir todos, eso que quede claro. Pero hemos evitado que la gente se muera antes de tiempo. Y lo habéis dicho varias veces, uno de los objetivos de la investigación, del tratamiento del cáncer, de las actividades que se hacen en torno a vuestras vidas, es alargar la supervivencia. Vivir más. Y eso es importante. Hemos tenido una sociedad que es muy buena. En 1800 había muchos pobres, gente que vivía muy mal. Ahora vivimos mucho mejor. Y ahora hablaremos un poquito de eso. Pero primero vamos a la edad. El incrementar nuestra edad ha hecho que nuestra población haya pasado de la situación que estamos en 1980 a la situación que veis en el año 2020. En el 24 es incluso un poco más vieja.
España es actualmente el segundo país con mayor esperanza de vida del mundo después de Japón. Casi 84 años de esperanza de vida al nacimiento. Pero resulta que si cumples 65 años, todavía te quedan de esperanza de vida otros 21. A las mujeres 2 o 3 más, a los hombres un par menos. Pero cuando llegas a los 65 años todavía te quedan 21 de esperanza de vida. Y eso es irregular. No todos vivimos 84 años, lo que quiere decir que hay muchos que viven 100. Esa longevidad, y yo creo que todos lo sabéis, obviamente favorece el desarrollo de algunos tumores. Y eso es importante empezar a entenderlo. No es que el riesgo esté asociado solo a estos tiempos. El problema es que ahora tenemos más gente que tiene más probabilidades de desarrollarlo, porque somos más mayores. Pero el cáncer no afecta solo a las personas mayores, afecta a todo el mundo. Y esto no pasa en todo el mundo. Es cierto que va pasando en todo el mundo. Esta es la población de Sudáfrica, su evolución, en el mismo periodo que en España. Hasta en los países con pocos recursos va cambiando la situación, aunque desgraciadamente no en todos. Esa es la situación en Nigeria, un país con petróleo, con recursos minerales enormes, potencialmente muy rico, pero socialmente tan pobre como el país más pobre de África. La distribución de la riqueza tiene un impacto enorme en la estructura de la población. Enorme. Y esta vulnerabilidad hace que nuestro sistema sanitario tenga que adaptarse a ella. El porcentaje de personas mayores que hay ahora en España es más del doble que hace 30 años. Y si os fijáis en el uso de los servicios, las personas de 20 años utilizan los servicios de medicina 3 veces menos que las personas más mayores. Y los de enfermería casi 4 o 5 veces menos. Si aumentamos nuestra población de personas mayores, aumentamos la carga asistencial de nuestro sistema sanitario. Nuestro sistema sanitario se pensó y se desarrolló en los años 70 para una población concreta, en un momento concreto, con unas características concretas. Y la población española ahora no tiene nada que ver con aquella. Nuestro sistema sanitario es de los mejores del mundo. No sé si el quinto, el sexto, el primero, el cuarto o el decimoquinto, pero es de los mejores del mundo. Ahora, está empezando a dejar de serlo porque no estamos siendo capaces de adaptarlo a nuestra población y nuestras necesidades actuales. Sigue estando anclado en las necesidades que teníamos cuando se estructuró y se desarrolló. Otra causa de vulnerabilidad es la pobreza. 9.000 millones de habitantes. Perfecto. 215 años de desarrollo. Desarrollo de vacunas, desarrollo de antibióticos, desarrollo de tecnología, acceso a servicios, mejor alimentación, mejor todo. Pero el número de pobres extremos en 1800 es el mismo que tenemos ahora. 840 millones más o menos de pobres extremos. Está definido en Naciones Unidas lo que quiere decir pobres extremos, que vives con un promedio de menos de $5 al día. Más o menos los mismos. Ahora bien, la buena y muy buena noticia es que podemos reducir y controlar la pobreza. Porque estos datos están manipulados. La situación y lo que tenemos que leer de verdad es que ahora somos 9.000 millones con 800 millones de pobres extremos y en 1800 eran 1.000 millones con 800 millones de pobres extremos. Porcentualmente, la pobreza ahora es muy baja y puede seguir bajando. Ahora tenemos que querer todos
tenemos que pensar que el cáncer no afecta solo a los países con recursos, afecta también a los países sin recursos. Tenemos que pensar que las necesidades que tenemos nosotros las tienen igual o más en otros países, y tenemos que demostrarlo pensando de una manera un poco más global de lo que muchas veces hacemos. Esto que os estoy diciendo de que se puede controlar la pobreza es factible. En el siglo XX la evolución de la pobreza fue así. Hubo guerras, hubo problemas, desde luego, pero en 1950 había casi el doble de los pobres extremos que hay ahora. Y en 1990 había bastante más del doble de los pobres extremos que tenemos ahora. Y desde 1990 hasta 2015, en 25 años, se ha reducido a bastante menos de la mitad. Si queremos, podemos reducir un factor claro de vulnerabilidad, porque la edad no vamos a querer reducirla. Nadie se quiere morir antes de tiempo. Pero el mundo no ha cambiado solo en la población. Esa población de 9.000 millones de habitantes se mueve, y se mueve mucho. Y se mueve con sus maletas, con sus hijos, con sus zapatos, con su ropa, con su sudor, con sus bichitos, con sus enfermedades. Y el cambio de movimiento ha sido radical. Estos son pasajeros en vuelos en el mundo, que si lo queréis ver de otra manera, bueno, antes viene esta que es importante, somos tan buenos moviéndonos que podemos mover hasta los que no quieren moverse. Ahora mismo hay en el mundo, porque esto es de 2023, más de 120 millones de personas que han sido forzosamente desplazadas o refugiadas. Más de 120 millones. Si estuvieran todos juntos en el mismo sitio, sería, no sé si el quinto o sexto país más grande del mundo. Y estas personas vienen de zonas con una experiencia de enfermedad concreta a zonas donde hay una experiencia de enfermedad diferente. Y son personas vulnerables, muy vulnerables. El caso es que todo esto va asociado a más factores. No son solo las personas las que se mueven, es lo que representa la gráfica de arriba, ese crecimiento exponencial de la movilidad de personas. Pero es que además de las personas movemos millones y millones y millones de toneladas de alimentos, de bienes, de productos. Y eso es la segunda gráfica. Esto es el crecimiento del comercio, de la movilidad de bienes en el mundo. Otro crecimiento exponencial. Y además no nos conformamos con movernos de unos sitios a otros y relacionarnos con mucha gente de muchos sitios distintos, sino que además nos apretamos mucho unos con otros. Esta última gráfica muestra el crecimiento de la población que vive en zonas pobladas masificadas, en ciudades. Y las ciudades más grandes no son como Madrid, como Zaragoza, como París o como Berlín. Las ciudades más grandes son como Nueva Delhi, como Manaos, como Sao Paulo, como Calcuta, etcétera, etcétera. Esas son las ciudades grandes. Y eso no es muy saludable. El moverse, el crecer, el ser 9.000 millones, implica además que necesitamos más territorio. Necesitamos ampliar los territorios en los que vivimos, lo que implica invadir territorios en los que antes no había habido nunca seres humanos, lo que implica exponernos a nuevos riesgos, lo que implica exponernos a nuevos métodos de colonización que nos exponen a tóxicos, que nos exponen a incendios, que nos exponen a muchos factores de riesgo que afectan directamente a la salud de las personas que van allí, pero que indirectamente nos afectan a todos. Eso es la tasa de deforestación del Amazonas. Desde 2001, desde principio de siglo, hasta 2020, justo antes de que Bolsonaro empezara a implementar sus medidas de colonización del Amazonas. En ese periodo de 20 años se deforestó casi 1,5 veces la superficie de España solo en el Amazonas. Toda la superficie de España, más la mitad, fue deforestada.
Desde que entró Bolsonaro hubo un incremento mucho mayor y ahora esperemos que se esté ralentizando de nuevo. Y eso nos afecta, directa e indirectamente, y ahora veremos también por qué. El caso es que a toda esa gente con todas las características tenemos que darles espacio, pero también tenemos que darles de comer. Tenemos que darles sus juguetitos. No sé dónde he dejado mi teléfono, pero seguro que todos tenéis. Pero no solo vosotros. En el país más pobre la gente tiene su teléfono móvil. Ahora nadie puede vivir sin él. Tenemos coches, no uno, sino 2 o 3 en cada familia. Y hemos sido muy buenos, muy eficaces, dándoles de comer a los 9.000 millones, unos 3 veces al día, 4 sin meriendas, otros una vez cada 2 días. Pero en general vamos comiendo. Todo el mundo tiene sus juguetitos. Todo el mundo se mueve, queriendo o sin querer, porque les fuerzan, pero se mueven con sus bichitos, acordaos. Y todo esto lo hemos hecho muy eficazmente, pero muy ineficientemente. Y hemos generado tal cantidad de recursos, de residuos, que al final lo que hemos conseguido ha sido modificar el clima de nuestro planeta. No porque el clima del planeta no se modifique periódicamente, sino porque lo hemos modificado más rápido de lo que se ha modificado nunca. Y lo peor, tan rápido que apenas vamos a ser capaces de adaptarnos. Y el problema es que esto tiene un impacto curioso. Si hoy dejamos de emitir cualquier tipo de emisión contaminante o de cambio climático, de efecto invernadero, a la atmósfera, si lo dejamos de hacer hoy, ninguno de los que estamos en esta sala vamos a ver su efecto. Porque ese efecto de hacer las cosas mejor lo verán quizás nuestros nietos o nuestros bisnietos. Y ese no llegar a ver el efecto de lo que estamos haciendo es una de las razones que impiden que se tomen decisiones eficaces para prevenir el cambio climático. Y el cambio climático no es lo importante solo, es una parte de lo que es importante. Lo que nos interesa es todo, el crecimiento de la población, la invasión de territorios, la forma en la que vivimos, la exposición a riesgos que vienen de cualquier parte y asociado a eso, el cambio climático. Si nos quedamos con el cambio climático, no vamos a entender, solo con el cambio climático, no vamos a entender por qué están pasando las cosas. Y tenemos que pensar de una forma más amplia, el cambio global. Este cambio global está teniendo un claro impacto en la salud, porque nos acercamos a los animales, porque nos acercamos a los insectos, porque nos acercamos a los virus y a las bacterias que circulan por el mundo y que antes estaban en lugares donde nosotros no accedíamos. Coronavirus hay muchos. Sabemos que hay 15 que se parecen mucho al SARS-CoV-2 y no lo sabemos desde ahora, lo sabemos desde hace 10, 15, 20 años. Pero no afectaban al hombre. O afectaban al hombre, pero no se transmitían fácilmente entre personas. Y ahora sabemos que esos que se parecen mucho al SARS-CoV-2, al menos en un 90% de su DNA, de su RNA, lo cierto es que esos coronavirus están en animales, en murciélagos y en pangolines. Pero es que además sabemos que el SARS-CoV-2 experimentalmente lo podemos infectar con él a muchas especies animales, mamíferos, etc. Y sabemos que eso puede pasar probablemente con cualquiera de esos otros 14 o 15 coronavirus que cualquier día nos pueden volver a afectar. Y sabemos que ya no experimentalmente, sino que en la naturaleza se transmite, y se transmite entre especies. Y nosotros somos una especie más. Hasta ahora hemos tenido el coronavirus, el SARS-CoV-2, tuvimos el SARS-CoV-1 hace tiempo, a principios de siglo, pero hasta ahora hemos tenido el SARS-CoV-2, cualquier día viene otro. Tenemos el virus de la gripe, que ahora estaréis oyendo hablar, la gripe H5N1, porque hay que matar a las gallinas, hay que encerrarlas, etc. La gripe H5N1 la conocemos desde 1997.
Desde 1997, si no recuerdo mal, hay alrededor de 900 casos humanos identificados, de los que han muerto el 45%, casi la mitad. Alrededor de 900 casos en casi 30 años. No es nada. Todos se han infectado de un animal, en principio de un ave. El problema que tenemos es que en los últimos 3 o 4 años, este virus que se transmitía entre aves y esporádicamente pasaba a humanos por un contacto estrecho con esas aves o sus secreciones, ha empezado a transmitirse entre especies de mamíferos, entre bisones, entre vacas, entre focas y algunas especies más, entre zorro plateado, varios mustélidos más. Se transmite entre mamíferos ya. Nada le va a impedir que infecte y empiece a transmitirse entre otro mamífero, como por ejemplo el ser humano. Sí que es cierto que los patógenos no eligen cómo mutar. Las mutaciones son errores, que si le generan algún beneficio al bicho, pues prevalecerán. Si no le generan ningún bicho, esa estirpe desaparecerá. Pero si se produce ese error que falta para que se empiece a transmitir entre seres humanos, la nueva pandemia será de H5N1. Sí se produce. Por ahora no hay evidencia que se haya producido nunca. Pero no son solo las enfermedades respiratorias. Las enfermedades vectoriales están cambiando radicalmente en todo el mundo. Los vectores dependen mucho de la temperatura o la humedad, y la temperatura y la humedad está cambiando. El ciclo del parásito de la malaria, se llama Plasmodium falciparum, solo se produce en el mosquito. Un mosquito tiene que picar a una persona infectada, pasa un ciclo dentro del mosquito y luego puede infectar a otro ser humano, picándole de nuevo. Bueno, pues el ciclo en el mosquito solo se puede producir por debajo, cuando la isoterma anual, el promedio de temperatura anual, está por encima de los 16 grados. Ese isoterma de los 16 grados que permitía que la malaria fuera endémica en los países donde ese isoterma era la norma, ese isoterma antes se situaba a la altura de Rabat. Ahora está cerca de Madrid. Y se espera que en los próximos 10-15 años esté cerca de París. Lo que implica que el riesgo de que se vuelva a establecer y hacer endémica la malaria en España es alto. Tenemos mecanismos para controlar los vectores, tenemos mecanismos para detectar los primeros casos, tenemos mecanismos para evitar esos riesgos. Pero lo cierto es que puede pasar. Igual que la malaria, la enfermedad del Nilo Occidental, que actualmente, después de haber detectado el primer caso en 2008 en España, actualmente ocupa toda la zona roja del mapa izquierda, del mapa de la izquierda, es la zona de riesgo. Y los casos que detectamos vienen precisamente de la zona de riesgo. Y desde 2009 detectamos casos todos los años, cada año más. Y tenemos enfermedades transmitidas por garrapatas que no existían, como la fiebre hemorrágica de Crimea-Congo, que no existía en España hasta el año 2016. Esta garrapata existe en toda la parte oeste de España y se está empezando a detectar en otras zonas, y no se había detectado el virus en estas garrapatas hasta 2010, y era un hallazgo fortuito en garrapatas asociadas a aves migratorias. Ahora el virus es endémico en animales en esa zona y todos los años tenemos casos de fiebre hemorrágica de Crimea-Congo. Poquitos. Empezamos con 1, 2, ahora estamos teniendo ya 4 o 5 cada año, y este año, si no me equivoco, creo que llevamos ya 7. Esto es la distribución del mosquito tigre. Se llama Aedes albopictus técnicamente. Este mosquito no existía en España hasta el año 2004. Y por lo tanto en España, como no estaba este mosquito y tampoco estaba el Aedes aegypti, que es su primo hermano, no podía transmitirse ni el dengue, ni el chikungunya, ni el Zika, ni la fiebre amarilla. Ahora se puede transmitir en toda la costa de Levante,
Se puede transmitir en Zaragoza, se puede transmitir en el sur de España y se puede transmitir en el norte. Y la parte blanca probablemente no ha sido invadida todavía, pero no lo sabemos, porque los sistemas de vigilancia de vectores son complejos y muy caros, y no se puede vigilar absolutamente todo el territorio. Es decir, el mosquito tigre nos está generando un riesgo que, asociado a esa movilidad enorme de personas que vienen de zonas endémicas de dengue, de chikungunya, de zika, de fiebre amarilla, enfermedades tropicales muy graves, y miles de personas llegan de esas zonas cada verano y cada invierno a España, está incrementando el riesgo de que nosotros tengamos también esas enfermedades. Todo esto parecen malas noticias, pero lo cierto es que, a pesar de todo, seguimos incrementando la esperanza de vida y seguimos viviendo más. Y esto se debe a los avances tecnológicos que hemos tenido. Tenemos antibióticos, vacunas, que fueron probablemente los principales factores que incrementaron ese crecimiento de la población, esa supervivencia a partir de 1960-70. El uso de antibióticos y el uso de las vacunas. Es más, y es un detalle que me ha dejado un poco preocupado, en varias de las sesiones que se han dicho antes, que ha habido antes de mí, se ha hablado de las vacunas como un mecanismo de mejorar la calidad de vida de las personas con cáncer. Lo cierto es que las vacunas previenen el cáncer. Además de evitar que cojas la gripe y por lo tanto puedas tener una gripe grave, previenen la de la hepatitis B, los hepatomas, la del papilomavirus, el cáncer de cérvix, etcétera, etcétera. Y cada vez se están identificando más tumores asociados a infecciones que en muchos casos se pueden o se podrán evitar con la vacuna. Y la mejor prevención es evitarlos. La segunda mejor, detectarlos precozmente. Pero con la detección precoz no lo evitas. Con la detección precoz lo que haces es garantizar una mayor supervivencia. Y quizás la supervivencia normal si hay suerte. Pero la prevención es evitarlos. Porque en España resulta que los cánceres son el 25% de las causas de muerte. De todas las personas que se mueven en España, casi el 25% son por algún tipo de cáncer. Otro 25% por enfermedades cardiovasculares. Los dos grupos de enfermedades típicos de países desarrollados, de países con muchos recursos. Y el resto del 50% se distribuye entre todas las otras enfermedades. El siguiente grupo de enfermedades que más mortalidad causa, si no recuerdo mal, creo que son las infecciosas, que causa un 9% de la mortalidad en España. Solo un 9%. Dicho esto, estos son datos proporcionales. El 25% de 1.000 son 250. El 25% de 1.000.000 son 250.000. Si reducimos la mortalidad general o aumentamos la supervivencia de las personas, estos datos podrían variar. Porque ya no estaríamos hablando de mortalidad prematura, ya no estamos hablando de días, de años perdidos por discapacidad, porque la gente llegaría a vivir lo mismo que cualquier otro. Pero lo cierto es que actualmente, pese a que todo el mundo está preocupado a nivel global por las enfermedades infecciosas, las enfermedades crónicas, cardiovasculares y cáncer, todos los tipos, son las dos mayores causas de muerte en nuestro mundo. Y el problema es que en nuestro mundo, los países con recursos, somos el ejemplo. Y los países con menos recursos van tomando nuestro ejemplo. Desgraciadamente, no siempre los buenos. Y muchas veces eligen el ejemplo malo. Y deciden que es mejor comer un McDonald's que comer una ensalada, por ejemplo. Porque el McDonald's es de país desarrollado.
Y la ensalada es de cualquier país. Ese 25%, todos los cánceres. Pero este mundo en el que vivimos complejo, 9.000 millones de habitantes, una movilidad extraordinaria, una presión social para mantener la comunicación, una presión social enorme para encajar en grupos, una dificultad para muchos para vivir cada día en el mundo, una presión enorme para tener cosas, aunque no las necesitemos. La gente tiene 50 camisetas en su armario cuando solo se puede poner una a la vez. Bueno, camisetas te puedes poner más, pero pantalones difícilmente te vas a poner más de uno. Esa presión que recibimos para encajar, para formar parte de esta sociedad, para ser uno más del grupo, está haciendo que las enfermedades mentales, la salud mental de esta población, se deteriore. Estos son datos del informe anual de salud del Estado, que lo coordina el Ministerio de Sanidad. Fijaros que estamos hablando de por encima del 35% de la población tiene algún tipo de enfermedad mental, más grave o menos grave. Algunas ni siquiera pueden necesitar apoyo. Estamos hablando del 35% de la población y creciendo. Y creciendo. Y, permitís que haga no sé si es acertado o no, un porcentaje importante de ese, 35%, una parte importante, son las personas con enfermedades que estigmatizan. Entre otras, el cáncer. Pero no solo eso, sino que estamos consiguiendo que lo que durante mucho tiempo fue una bendición, ahora mismo se esté convirtiendo en uno de los problemas más grandes del mundo. La presión, ese es Darwin, y el libro que hay al lado es El origen de las especies, la teoría de la evolución de Darwin. Lo que está pasando es que el uso inadecuado de los antibióticos, masivo, que durante muchas décadas ha salvado millones y millones de vidas, ahora nos está generando un problema importantísimo. Y tenemos que aprender a usar de otra manera esos antibióticos. El mundo es distinto a lo que era, recordad. Tenemos que aprender a vivir en él de otra manera. Y ahora tenemos un problema que es probablemente el problema que más recursos y más mortalidad va a generar a nivel global en las próximas décadas. Y es la epidemia silente de las resistencias a los antibióticos. Cada vez hay más enfermedades que no se pueden tratar o que su tratamiento es tan complejo y tan difícil actualmente que en muchos casos no podemos llevarlo a cabo. O llega tarde. Y esto es de nuevo una de las cosas que tenemos que aprender del mundo de ahora. Es un mundo distinto. Y tanto la población como un subgrupo concreto que somos los sanitarios, tenemos que aprender a gestionar nuestros recursos y nuestras herramientas de trabajo, los antibióticos, por ejemplo, de otra manera. Y se puede. En 2014, cuando se redactó y se empezó a implementar el Plan Nacional de Control de las Resistencias a los Antibióticos, España era el segundo país del mundo que más antibióticos utilizaba en el mundo animal. Y con mucha diferencia. Desde 2014 hasta el año pasado se redujo el consumo de antibióticos en veterinaria en un 72%. Y la producción no ha bajado. Es más, los ganaderos, con los nuevos métodos que evitan los antibióticos, tienen mejor rendimiento económico. Un 72%. Ahora España está algo por debajo de la media de uso de la Unión Europea. Se puede. Podemos aprender a vivir de otra manera y a trabajar y a entender el mundo de otra manera, pero tenemos que querer.
Y para eso es importante empezar por lo que nos compete directamente. Aquí estamos hablando de enfermedades, cáncer, profesionales de salud, de la profesión que sean, investigadores, etc. Pero lo cierto es que actualmente, aunque cuando nos sentamos en una reunión como esta todos somos muy amigos, lo cierto es que las personas que trabajan en atención primaria, por supuesto que se hablan con el resto de los colegas, pero personalmente se hablan poquito, muy poquito, con los médicos hospitalarios o con el sector hospitalario. El sector hospitalario ni se habla y muchos ni saben lo que quiere decir salud pública, prevención, cosas de estas. Salud pública y atención primaria se hablan un poquillo más, pero siguen siendo tres mundos diferentes. Si queremos tener un sistema que permita mantener los servicios que nos provee nuestro sistema sanitario, tenemos que conseguir que el sistema sea uno solo. Y que las coordinaciones y las sinergias que se pueden crear y que se deben crear entre esos tres mundos se desarrollen. Vamos haciéndolo poquito a poco, pero cuesta mucho. Tenemos muchas inercias de trabajo que tenemos que aprender a modificar. Lo vamos consiguiendo, pero va saliendo. Y más allá, tenemos que darnos cuenta que la salud humana depende también de la salud animal y de la salud del medio ambiente. Si queremos biodiversidad, no es porque queramos que las arañas vivan más tiempo, es porque nos viene bien a nosotros, para nosotros, vivir más tiempo en este planeta. Pero no es solo la salud animal, la salud humana y la salud ambiental. La salud es una parte pequeñita, lo que llamamos en teoría salud, es una parte pequeñita de lo que es la salud en realidad. La salud también conlleva entender nuestra población y adaptar nuestros mecanismos de prevención y de reducción de enfermedad a la población que tenemos. Implica cambiar muchos comportamientos poco saludables o no saludables en absoluto. No fumar no es una vacuna, pero tiene un efecto similar al de una vacuna. Tenemos que cambiar radicalmente nuestros patrones de consumo si queremos que el mundo nos deje quedarnos un rato más en él. Porque los patrones de consumo y de alimentación van asociados a patrones nocivos de producción que nos permiten tener lo que queremos, pero a un costo que actualmente nos está generando un problema enorme. Llevamos décadas exponiéndonos a tóxicos que favorecen el crecimiento de la producción agraria, exponiéndonos a productos que favorecen el crecimiento y el engorde de los animales, exponiéndonos al teflón, al asbestos, al tabaco, por supuesto. Y en estas décadas hemos ido aprendiendo su efecto nocivo y su efecto, en muchos casos, cancerígeno. Y aún así, seguimos teniendo muchos problemas para que la gente entienda que si tiene un tejado con uralita de asbestos, claro, hay uralita que no la tiene, que tiene con uralita de asbestos, lo bueno es invertir para quitarlo. Pero la gente dice, no, ¿para qué? Yo no lo toco y así no hay problemas. Y si voy a poner placas solares, les digo que perforen por encima de la teja, aunque debajo hay uralita, sin mirar, no vaya a ser que la vean y no quieran perforar. Si no entendemos que todo esto nos está generando ese incremento de tumores que estamos viendo ahora, es que no estamos entendiendo el mundo en el que hemos vivido y vamos a tener que seguir viviendo. Además, modificamos la ocupación del espacio, que también genera riesgos. Nos movemos sin parar, todos. El concepto de pandemias cada vez tiene menos sentido como se entendía hace 30 años. Ahora mismo una pandemia, si no tiene asociado el concepto de gran impacto, no sirve de nada. Yo estoy fuera de España aproximadamente el 50% de mi tiempo laboral, más o menos. La mitad de mi tiempo laboral estoy viajando por múltiples países, en Europa generalmente, pero también algunas veces en Asia, en África, América Latina, 50% de mi tiempo. Yo veo y me relaciono mucho más con personas de 50 o 60 países diferentes cada semana, a los que puedo transmitir los patógenos que yo pueda aportar o me pueden pasar los patógenos que se puedan aportar,
que lo que me relaciono con mi vecino. Yo y a muchos más que tienen una vida como la mía, somos los grandes generadores de pandemias desde hace mucho tiempo. Lo que pasa es que son pandemias sin impacto, pequeñitas, que no generan problemas de salud pública. Ahora bien, cuando una de estas lo genere, la difusión global, tened muy claro que la vamos a hacer gente como yo. Un viajante, un viajero internacional, un profesional que trabaja en 15 países en una semana. Somos nosotros los que vamos a generar esa pandemia grave. De hecho, fueron personas como yo las que generaron nuestra pandemia de coronavirus. Todo eso, incluida la cultura, es lo que tenemos que entender, desde mi punto de vista al menos, como la salud global. Y si no la entendemos así, no vamos a aprender a vivir en este mundo que está cambiando tanto. Nuestros hijos puede que no lo entiendan. Aquí me imagino que hay gente joven y de todas las edades, pero estoy hablando ahora a los más mayores. Nuestros hijos puede que lo entiendan, pero el problema es que los que estamos tomando las decisiones somos nosotros, los viejos. Ese es el problema. Y la salud global en este milenio se ha tratado de controlar. Existen los objetivos de desarrollo del milenio. El número 3 dice textualmente, ahí está una abreviación, dice textualmente, salud y bienestar para todos a todas las edades. El 1 dice eliminar la pobreza, el 2 dice eliminar el hambre, otro dice eliminar la discriminación, otro dice mantener la biodiversidad. Todos los otros, el objetivo real es garantizar la salud y el bienestar de todos a todas las edades. Si no queremos pobreza, es porque garantiza un bienestar. Si no queremos hambre, es porque garantiza salud y bienestar. Si no queremos discriminación, es porque garantizamos más salud y bienestar para todos, todas las personas, mejor dicho. Todo el resto de los objetivos, por mucho que un economista diga, no, lo mío no tiene nada que ver con lo tuyo, mentira. Todo lo que hacemos, si nos paramos a pensar, es para mejorar nuestra salud y nuestro bienestar. El nuestro, no el de los animalitos. Si queremos que los animalitos, y estoy siendo un poco cínico, pero creo que es así, si queremos que los animalitos vivan más, es porque hacen que nosotros nos sintamos mejor, tengamos mejor bienestar y podemos garantizar una mejor salud. Si queremos revertir el cambio climático, no es porque la biodiversidad se está perdiendo, es porque queremos que el planeta nos deje quedarnos un rato más. Y además tenemos que hacerlo sin dejar a nadie atrás. Ese es el compromiso. ¿Lo estamos consiguiendo? A medias. Se van dando pasos, estamos mejor que hace 10 años, que hace 15, que hace 20, pero no estamos llegando para nada a los compromisos que teníamos para el 2030, porque estos son los objetivos de la Agenda 2030. Nos vamos a quedar bastante rezagados respecto a los objetivos que teníamos. Intentamos cosas. Tenemos el Reglamento Sanitario Internacional, que se acaba de actualizar. Tenemos el Acuerdo Internacional de Pandemias, que trata de dar un poco de equidad a la sanidad en este mundo, en todo el mundo. Y está enfrentándose a unos problemas enormes, porque la gente ya se ha olvidado de la pandemia y ya solamente quieren de nuevo el beneficio de las grandes empresas de cada una de las regiones. Pero yo creo que lo vamos a terminar de conseguir. Ya está aprobado el texto básico, ya solo queda un anexo. Yo creo que lo vamos a conseguir. Tenemos un intercambio de información mayor, enorme y muy bueno. Tenemos equipos que nos movemos, porque yo también voy de vez en cuando, enormes a nivel del mundo, de grandes expertos que ayudan a todos los países cuando lo necesitan a responder a situaciones de riesgo local, de riesgo regional o de riesgo continental. Cuando es pandémico, cada uno tiene que quedarse en su país a trabajar en lo suyo. Tenemos fondos que se están aplicando. Lo que pasa es que todo esto
y el acuerdo pandémico, entre otras cosas, requieren 3 compromisos o 3 principios. Primero, la equidad. Tenemos que tener claro que la salud ya no es de cada uno. La salud de cada uno depende de la de los demás también. Tenemos que tener claro que hay que ser fiable. No puedes adquirir compromisos y no cumplirlos. Tenemos que tener claro que tenemos que aprender a compartir. ¿Cuál es el problema? Que ahora hay algún país que ha decidido que lo de la fiabilidad le da igual. Y además un país que aportaba mucho y desgraciadamente ya no lo hace. Tenemos algún otro país que ha decidido que lo de la equidad, ¿la equidad para qué? Si unas personas son personas y otras personas para ellos son como perros. No, ni perros, porque a los perros cuando son tuyos los quieres, por lo menos. Es verdad que no estamos en la mejor situación, pero es cierto que estamos poquito a poco convenciendo a todos los demás. Y si todos los demás vamos juntos, al final, los que se quedan fuera al principio acaban entrando. Tenemos fondos, nos hemos comprometido, Estados Unidos se ha retirado, es cierto, pero el resto de los países estamos poniendo muchos fondos para mejorar las capacidades de trabajo. Y tenemos investigación, mucha investigación, que es probablemente lo que nos va a permitir sobrevivir o mitigar de alguna forma el impacto de este cambio global tan enorme que estamos viendo. Y sobre todo, estamos poquito a poco empezando a entender que la salud no es un problema del sector sanitario. El sector sanitario tiene su papel, pero la salud es un problema de todos los sectores. Todos. Y poquito a poco va calando. 3 palabritas sobre comunicación, porque me parece que es importante que entendamos que todo esto, que lo sepamos unos pocos o que lo entendamos unos pocos, no sirve. Esto tiene que trascender. La gente tiene que entender cómo funcionan las cosas. Y la comunicación, desde nuestro ámbito, se puede hablar de 3 tipos. La comunicación de riesgos, la comunicación de salud o la comunicación de la ciencia. El problema es que la ciencia vive siempre en la incertidumbre. La ciencia está siempre en el límite entre lo que se sabe y lo que no se sabe. Cada vez que consigues una respuesta se te generan 3 preguntas nuevas. Y eso es muy difícil de comunicar. Muy difícil. Es muy fácil comunicar un dogma, para el que no hay que dar ninguna razón. Un dogma de fe es fe. O te lo crees o no te lo crees. Punto. No hacen falta razones. La ciencia sí. La ciencia necesita explicaciones, necesita razones. Necesita decir que lo que sabemos hoy, a lo mejor dentro de 10 años es completamente diferente. Porque hemos aprendido más. Pero eso no tiene que llevarnos a la inactividad. El que no tengamos toda la información, todo el conocimiento, no quiere decir que no se pueda actuar y que cada vez actuemos en base al conocimiento que tenemos en cada momento. Y si hay que modificar la acción porque se modifica el conocimiento, se modifica. Y eso sí, la acción, cuanto más basada esté en la evidencia, mejor. El problema es que a veces no hay evidencia. Y entonces tenemos que apoyarnos en la posición de los expertos. Y es bueno, tenemos grandes expertos en el mundo, pero cuidado, los expertos, igual que cualquier otra persona, no estamos exentos de sesgos. Si yo tengo que saber algo sobre energía nuclear, prefiero que me informe un físico nuclear antes que mi verdulero, o una físico nuclear, antes que mi verdulero, desde luego. Y si no hay evidencia y alguien tiene que tomar una decisión sobre cuál es la acción que hay que implementar, prefiero que la hipótesis o la elucubración o la propuesta venga de ese físico nuclear o de esa físico nuclear antes que de mi verdulero o mi verdulero. Pero la opinión de un experto
no es evidencia. Si no hay evidencia específica del tema que se le pregunta. Y además lo que sabemos, lo que opinamos, está basado en la información que teníamos hasta ahora. Si las cosas cambian, cambian. Más aún, los científicos, los técnicos, tendemos a estudiar lo que nos interesa, que a lo mejor no es lo que le interesa a la población. Y el conocimiento que generamos a veces tiene también ese sesgo. Y es más, los científicos y los técnicos tenemos también nuestra vanidad y nuestro ego, y tendemos a pensar que lo que nosotros hacemos es mejor que lo que hacen los demás. Y diría incluso algo que es quizás hasta peor, que hay técnicos y científicos tan humildes que haciendo el mejor trabajo se piensan que es peor que el de los demás y por lo tanto no lo comunican. Además, pueden existir otro tipo de sesgos, que es lo que nos hace, digamos, más humanos. Tenemos que comer, tenemos que vivir cada día y eso implica que tenemos que publicar. Yo publico ya poco, pero los científicos que se dedican exclusivamente a la ciencia tienen que publicar. Y para publicar tienes que publicar artículos buenos, pero además artículos que atraigan a los editores. Y eso también genera sesgos. Los científicos tendemos a publicar los artículos con resultados llamativos. Normalmente ningún científico, alguno obviamente, pero pocos científicos publican resultados de este factor no tiene ningún efecto. Solamente cuando encontramos un efecto bueno o malo, se busca la publicación. Cuando no hay un resultado llamativo, se deja de publicar. Por lo tanto, tenemos que entender que en una situación de falta de evidencia, yo quiero que sea un experto el que tome o el que ayude a tomar las decisiones no las toma el experto, pero tengo que entender que los expertos a veces también se equivocan. Y el problema es que al final muchas de las decisiones las tenemos que tomar cada uno de nosotros. Y para poder tomar una decisión buena tenemos que estar bien informados. Si un comunicador científico no quiere, no se atreve, no se expone a la audiencia, al público para comunicar, lo que esa persona tenga que decir no va a llegar a la población. Y por lo tanto es posible que la información que reciba esa gente, la población, esté sesgada. Tenemos que tomar decisiones cada uno de nosotros de cómo actuar, pero tenemos que tomar decisiones informadas, bien informadas. Y eso implica aceptar los criterios, las posiciones, los conocimientos de todas las personas que lo hacen de forma intentando reducir al máximo los sesgos en esa información, que no quiere decir que tengan que estar siempre de acuerdo. Antes ha salido otra frase que se le atribuye a Pericles, no sé si os habéis fijado, una que decía que las discusiones y el debate es bueno, poco más o menos, que es el punto de partida para cualquier acción buena, cualquier acción de interés. Se le atribuye a Pericles, esta también se le atribuye a Pericles, pero ahora mismo, y esto os muestra cómo es el conocimiento, los estudios que han estado haciendo los historiadores demuestran que todas las frases que se le atribuyen a Pericles, un estadista, político, general griego muy famoso, en realidad sus discursos los hacía su compañera, Aspasia de Mileto. Es decir, ya podéis ir revisando si tenéis citas de Pericles por ahí para cambiar Pericles por Aspasia. Y sobre todo, entended que por mucho que avance la ciencia, por mucho que avancen nuestros recursos y nuestro desarrollo, lo cierto es que hasta ahora solo podemos vivir en esa bolita. Marte todavía no está ahí. Y cuando esté, será para Elon Musk y 4 más. Para nadie, para ningún otro. Muchas gracias.